sus vidas. Voy a invitarles, amados hermanos, a que estén puestos en pie y que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. Aleluya. Aleluya, maravilloso es el Señor para siempre. San Lucas capítulo 10. Vamos a tomar los primeros 2 versículos. Allí dice la palabra del Señor lo siguiente: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, muchas gracias te damos, Señor, por habernos salvado. Hoy, por tu gracia y misericordia, hay multitudes de hombres y mujeres en el mundo que hacemos parte de ese cuerpo de redimidos con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y esto gracias a que un día, además del sacrificio de tu Hijo en la cruz, un día alguien nos predicó el Evangelio. Un día alguien nos dijo que en Jesucristo hay salvación y esperanza. Padre, aquí estamos en este culto misionero. Por favor, despierta en nuestros corazones ese anhelo, ese sentir, ese deseo de servirte, de predicar tu bendita palabra. Háblanos a través de ella, Señor. Llénanos de tu gracia. Úngenos con tu Santo Espíritu. Da la palabra, Padre. Tú conoces a este pueblo, a cada vida, Señor. Salva las almas. Sana a los enfermos, liberta a los oprimidos por el diablo. Sigue llevando tu obra adelante. Sigue llevándola de victoria en victoria, de poder en poder, de bendición en bendición, para la honra y la gloria de tu santo nombre. Padre, bendice cada día más a tu pueblo. Llénanos con tu santo poder. Llénanos con tu Santo Espíritu. Aumentanos la fe, Señor. Sabes, Dios mío, que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Fortalécenos y ayúdanos a mantener puesta la mirada en las cosas de arriba más que en las cosas de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Padre, mi vida la rindo a tus pies. Dependo enteramente de tu gracia y de tu bendita misericordia para cumplir con esta gran responsabilidad de predicar tu palabra. Úngeme con tu Santo Espíritu y pon en mis labios el mensaje que tú has preparado para tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos a ti la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados hermanos, gloria a Dios. Dios todavía sigue llamando obreros a trabajar en su obra. Es el tema que el Señor me ha regalado para compartirles en esta preciosa tarde. Dios todavía sigue llamando obreros a trabajar en su obra. Estamos viviendo una de las épocas más difíciles por las que haya atravesado la humanidad en los últimos 100 años. En el año de 1914 se desata la Primera Guerra Mundial, que dura 4 años, y también aparece la gripe española, que mata más de 50 millones de personas.
Luego, en el año de 1929, viene la Gran Depresión, una época de una recesión económica impresionante que azotó principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica, pero que por supuesto, al ser Estados Unidos una potencia mundial, afecta al resto del mundo. 10 años después, año de 1939, explota la Segunda Guerra Mundial, que mata en un periodo de 6 años, deja una cifra de muertos de más de 60 millones de personas. Por supuesto, la crisis social, económica, sanitaria y alimentaria que afectó al mundo fue terrible. Sin embargo, el ser humano ha demostrado a través de la historia también esa capacidad de levantarse de en medio de los problemas, de superar adversidades. Europa, por ejemplo, que fue uno de los continentes más golpeados por la Segunda Guerra Mundial, quedó, digamos, destruida, la mayoría de ciudades destruidas, pero hoy es un continente con un nivel de desarrollo impresionante. Y lo mismo podríamos decir de muchas otras partes del mundo. Pero comenzamos el siglo XXI y apenas llevamos 20 años de este siglo y aparece o surge esta pandemia, esta calamidad que hoy está afectando al mundo entero, porque son algunas pequeñas islas por allá en los lugares más recónditos del mundo, las únicas que han escapado a este virus, porque hay islas, amados hermanos, muy lejanas, a las cuales el lugar más cerca queda a 3.000 a 4.000 kilómetros de distancia, el lugar más cerca en el continente. Y esas islas, pues, digamos, han escapado, porque cuando comienza la pandemia, pues se suspenden los viajes a esas islas, el turismo, todo eso, pero son unas pocas. De resto, la mayoría de las naciones de la tierra hoy está afectada por esta pandemia. Hay más de 100 millones de contagiados en el mundo. Eso sin contar los subregistros, es decir, la cantidad de gente que se enferma, pero que nunca entró en un registro, nunca hizo parte de las estadísticas. ¿Por qué? Porque ni siquiera se practicaron la prueba. Entonces nadie supo si tuvo o no tuvo el virus, pero posiblemente lo padeció. Muchos murieron. Hoy ya van más de 2 millones de muertos, pero también hay un subregistro. Y humanamente hablando, por el momento no se ve una solución en el futuro cercano. Digo humanamente hablando, porque nosotros, hermanos, y es nuestro deber, debemos orar y pedir a Dios, porque Dios lo puede hacer. Dios puede hacer que este virus desaparezca de la faz de la tierra. Amén. Y si fuera cierto que detrás de esto hay intereses oscuros, como dicen algunas teorías, uno de ellos reducir la población mundial, otro que las grandes farmacéuticas del mundo se enriquezcan más de lo que se han enriquecido a costa de los miles y miles de millones de vacunas que ya comenzaron a producir en un tiempo récord.
que eso por supuesto no le brinda seguridad a la humanidad, porque hay enfermedades que a los científicos les ha tomado décadas poder desarrollar una vacuna eficaz contra ella. Y esta vacuna que sale de la noche a la mañana, podríamos decir, en un año ya hay vacuna. Escuchaba a un eminente científico decir que realmente esta vacuna no inmuniza totalmente. Posiblemente va a proveer una inmunidad de unos 6 meses en las personas. Luego la gente se tiene que seguir vacunando. Entonces eso habla, amado hermano, de que humanamente hablando el problema no está resuelto. Pero vamos a la palabra y también encontramos que la Biblia dice que las señales de los últimos tiempos que nos hablarían de una inminente venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra serían las pestes. Lo que pasa es que habíamos oído hablar de pestes, pero no habían golpeado a la humanidad de la manera que esta, o al menos en la historia reciente. Claro, hubo pestes por allá, siglo XIV en Europa, la peste negra, y otra, la gripe española, 1914, luego que el ébola, pero por allá en lugares de África, muy centralizadas, muy localizadas en algún lugar del mundo. Y oíamos hablar de que en tal lugar, en tal país, una peste. Y bueno, con el tiempo controlaban el tema. Pero es que, amados hermanos, ustedes recordarán, hace apenas un año que estábamos viendo en los noticieros cómo en China algunas personas se desplomaban en la calle. Literalmente se desplomaban. Porque claro, como apenas el virus estaba empezando a circular, era desconocido para la comunidad médica. La gente creía que tenía una gripa, de esas gripas que a veces nos han dado con fiebre, con virosis. Y claro, entonces la gente no recurría al médico y menos a hacerse una prueba, porque ni siquiera existía el término coronavirus, ni COVID-19. Coronavirus sí, por otros virus que hubo en el pasado, pero no tan agresivos como este. Hace apenas un año. Y yo fui de los que vi ese tipo de noticias, pero nunca nos imaginamos que eso iba a arropar al mundo entero. Amén, amados. Repito, si vamos a la palabra, aunque esto es duro lo que se está viviendo, es bíblico, hermano. Es cumplimiento de la palabra. Haya aparecido al azar, cosa que personalmente lo dudo, haya salido de un laboratorio, pero hace parte del cumplimiento de la palabra. ¿Qué es lo positivo de esto? El despertar espiritual que esta situación ha traído sobre millones y millones de personas en el mundo entero. Amén, amados hermanos. Hay un despertar espiritual. Mucha gente está tomando conciencia. Hoy millones de personas han entendido que esto que se está viviendo es una señal de que los últimos tiempos han llegado. Y nosotros sabemos, amados hermanos, por la palabra,
que lo que el mundo está viviendo hoy es solamente principio de dolores. Principio de dolores. Muchos de ustedes han escuchado ya a ciertas personas muy prominentes del mundo secular vaticinando pandemias peores que esta. Mire, amado hermano, peores. A mí me genera cierta sospecha, porque ellos no son profetas, ni hablan a la luz de las Escrituras. Eso habla de que ahí tiene que haber también ciertos intereses oscuros debajo de la mesa. Pero bueno, eso dejémoselo a Dios. Dios se encargará de juzgar todo eso. Pero si lo analizamos con cierta objetividad, tienen razón también, amados hermanos. Es que para este mundo vienen cosas peores, peores. Mire, hoy se habla de más de 2 millones de muertos ya, solamente por la pandemia, sin contar todos los que murieron de cáncer, de infartos, en accidentes, asesinados, solamente de la pandemia. Son las estadísticas que se están manejando ahora. No es que las otras enfermedades se hayan ido de vacaciones, como dijo algún médico, las otras han seguido ahí. Pero, hermano, bíblicamente hablando, vienen una cantidad de cosas de tipo social, económico, bélico. Cuando hablamos de bélico es guerras y otro tipo de circunstancias que no van a matar a 2 millones de personas, van a matar a miles de millones de personas. Vaya a la Biblia, por favor, al libro del Apocalipsis, capítulo 6. Maravilloso el Señor, aleluya. A Dios sea la gloria. Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a leer el verso 8. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad, óigase bien, sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad. Esa palabra mortandad incluye pestes, y con las fieras de la tierra. Pare ahí, amado hermano. Aquí estamos hablando de los juicios representados en los 4 jinetes del Apocalipsis. Y a este tercer jinete se le dice, o al cuarto mejor, primero por nombre propio se le llama Muerte. Que mire, hermano, que la muerte es lo que más va a golpear al mundo en los últimos tiempos. Un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Aquí es donde quiero llamar su atención. Sobre la cuarta parte de la tierra. Es decir, sobre la cuarta parte de la población mundial, que hoy va llegando a los 9.000 millones de personas. Alrededor de 1.950 millones de personas. Hoy estamos aterrados porque han muerto 2 millones de personas por el COVID. Cuando
salga este jinete, va a matar, se llama muerte, tiene nombre propio, va a matar a la cuarta parte de la población mundial. Significa que solamente van a quedar 3 partes. ¿Cuándo va a ser eso? Dentro de muy poco tiempo. No crea que falta mucho. Es cuestión de que la iglesia sea arrebatada al cielo para que se desate este infierno aquí en la tierra. ¿Cómo va a matar la muerte a casi 2.000 millones de personas? Con espada, es decir, con guerras, con hambre, escasez de alimentos que ya está también pronosticada. Mire que esto no es una casualidad, la Biblia lo dice y hoy lo confirman las instituciones encargadas de tomar las decisiones en la tierra. El hambre es una de las cosas que ya está pronosticada sobre la tierra. Entonces mire, hermanos, si la palabra se cumple o no se cumple. Con mortandad, pestes, enfermedades y con las fieras de la tierra. A medida que muere más gente, va a haber menos control sobre las fieras de la tierra. Llámense leones, llámense serpientes y otro tipo de animales mortíferos. Se van a multiplicar y al haber menos población, se multiplican las fieras y estas Dios también las va a utilizar durante los juicios de la gran tribulación. Vaya al capítulo 8 o capítulo 9 de Apocalipsis. A Dios sea la gloria, aleluya. Versículos 17 y 18. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Verso 18. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Recuerda que en el capítulo 6 leímos que la muerte mató a la cuarta parte? Solamente quedaban 3 partes. Y acá nos dice que estas otras plagas van a matar a otra tercera parte. Entonces se va a cumplir el sueño de los Illuminatis y de los masones, que es reducir la población mundial. No la van a reducir ellos, pero les va a cumplir el sueño. El problema es que ellos van a morir también ahí. Amén. Porque cuando esto esté pasando, hermano, faltarán escasos días, cuando estos juicios se estén derramando sobre la tierra, faltarán escasos días o meses para que se produzca la segunda venida de Cristo a la tierra. No el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia ocurrirá antes de que comience la gran tribulación. Esto, lo que estamos leyendo en Apocalipsis, corresponde a eventos de la gran tribulación, que solamente va a durar 7 años. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, no habrá Illuminati, no habrá masón, no habrá brujo, no habrá hechicero, no habrá satanista que pueda esconderse de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, se producirá el juicio de las naciones. Lo poco que quede de la humanidad, repito, el sueño de algunos, porque lo hay, es real. Eso es macabro, pero es real, amado hermano. Es el mundo en que vivimos. Hay mentes perversas y mentes humanas
que sueñan con la reducción de la población mundial. Sueñan. Por eso hay quienes dicen que esto que está pasando tiene que ver con ese proyecto de reducir la población mundial, ojalá a más de la mitad. Pues resulta que les va a cumplir el sueño, pero demasiado tarde. Porque cuando Cristo venga, el Señor Jesucristo dice en San Mateo que reunirá a las naciones, serán reunidas delante de Él, pondrá las ovejas a su derecha, es decir, los justos a su derecha, y los cabritos, los impíos, a su izquierda. Estos, las ovejas, los justos, entrarán al milenio. Y estos de acá, los cabritos, los impíos, hermano, irán al fuego eterno, a la condenación eterna. Al nombre de Cristo. Entonces, amados hermanos, lo cierto de todo es que el mundo hoy está con dolores de parto. Y la única esperanza que hay en este momento para la humanidad no son las vacunas, amados hermanos. No son las vacunas. La única esperanza que tiene el ser humano, quienes quieran recurrir a ese recurso, es volver la mirada al Padre de las misericordias, al Dios de toda consolación. Hay quienes están mirando que la vacuna, hermano, eso no va a salvar al mundo. Eso es ahí un intento. Yo repito, si Dios no interviene aquí, amado hermano, si Dios no hace algo, pues quién sabe cuántos millones más de personas habrán de morir en esta pandemia. Pero no sea usted de los que estén esperando a que la vacuna va a salvar al mundo, no, hermano. Puede que lo único que hagan las vacunas es llenar de millones y millones de dólares a las farmacéuticas. Por eso a nosotros lo que nos corresponde es confiar en el Dios Todopoderoso. Que si se hace poner o no se hace poner la vacuna, eso es un asunto de conciencia. Esa decisión la toma cada uno. Amén. No nos corresponde a nosotros intervenir en eso. Cada persona decide si se la hace aplicar o no se la hace aplicar. Y quiera el Dios Todopoderoso que no sea de carácter obligatorio, que es lo que algunos pretenden. Pero le repito, hermano, eso no es lo que va a salvar al mundo. Porque es que el mundo va para, hermano, este mundo se dirige a una hecatombe, a una destrucción total, masiva. Si usted ha visto videos de la Segunda Guerra Mundial, sabrá cómo quedaron las ciudades de Europa bombardeadas, hermano, literalmente en ruinas. Pero eso no es nada para cómo va a quedar el mundo al final de la gran tribulación. Pues mire, la Biblia habla literalmente, literal. Aquí no hay que hacer esfuerzos para tratar de justificar, hermano, es que a mí me parece que más de la mitad de la población mundial va, no, es que lo dice literalmente. Primero el caballo de la muerte mata a la cuarta parte de la población mundial, luego estas otras tres plagas, la tercera parte, sin contar con otras cosas, porque usted estudia Apocalipsis y hay una cantidad de fenómenos que van a matar, hermano, a la gente, pero al por mayor. Hoy la muerte está matando al detal, al menudeo, en comparación con lo que va a ser durante la gran tribulación.
Mire, la guerra más desastrosa que ha vivido la humanidad es la Segunda Guerra Mundial. 60 millones de personas, 60. Pero la Biblia me está diciendo que en un periodo de 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la tribulación, van a morir más de 4.000 millones de personas. Recuerde, la Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Y en la gran tribulación, 3 años y medio, van a morir más de 4.000 millones. O sea que eso, hermano, aquí no, uno no puede venderle a la gente la falsa expectativa, hermano, tranquilos que esto va a mejorar y vamos a vivir en paz. Pues yo sé que cada uno de nosotros anhela que esto pase. Pero ¿qué tal? Que lo único que esté Dios haciendo y permitiendo a través de esto que hoy vive el mundo sea despertar a la raza humana para que millones y millones de personas se conviertan a Cristo y suene la trompeta y nos vayamos para el cielo. Al nombre de Cristo. Amén, amados hermanos. Eso está dentro de lo posible. Quizá esto que hoy estamos viviendo sea el preámbulo del arrebatamiento. Dios, porque le digo, hermano, más, hoy hay un despertar espiritual. En este momento hay una cantidad de personas que no hay que invitarlas a las iglesias. Ellas llegan solas, ellas quieren asistir a cultos. Hay sed de la palabra, hay sed de Dios. Eso lo está haciendo Dios. Porque Dios quiere que millones y millones de personas crean en Jesucristo y sean cristianas, no sé, 1 mes, 6 meses, 1 año, 2 años y volamos al cielo. Amén. Permítame conjeturar un poco. Se calcula que en este momento puede haber en el mundo alrededor de unos 400 millones de cristianos. Es una cifra aproximada. Usted me dirá, hermano, yo he oído de más de 1.500 millones. Sí, pero es que ahí meten a todo el mundo en el mismo costal. Amén. Las instituciones encargadas de manejar las estadísticas del mundo, ellos no discriminan, ellos no hacen la separación. Estos son cristianos evangélicos, estos son de allí, estos son de allá. No, para ellos, más de 1.500 millones de personas en el mundo son cristianos. Pero realmente no, cristianos, gente que confiesa a Jesucristo como su Salvador personal y que se ha apartado del pecado y que ha renunciado a la idolatría y a otro tipo de prácticas, no son 1.500 millones. Se calcula en unos 400 millones de personas en el mundo. Recuerde que bíblicamente hablando, la iglesia siempre ha sido una manada pequeña. Nunca la iglesia es la mayoría. Entonces, claro, entre casi 9.000 millones de personas que hoy vivimos en esta tierra, pues que haya unos 400 millones, es una manada pequeña en comparación con 9.000 millones. Entonces, permítame conjeturar un poco, quizá el propósito de Dios es enviar un despertar espiritual a la tierra de tal magnitud que se conviertan otros 400, 800, 1.000 millones de personas. Dios lo puede hacer. Y luego en un lapso de días, el Señor arrebatar la iglesia. Recuerda que una persona nace de nuevo en el momento en que acepta a Jesucristo como su Salvador personal.
Si lo acepta de todo corazón, nació de nuevo. Amén, amados. Nace de nuevo. Es cuestión de días. Esteban, por ejemplo, el primer mártir que registra el Nuevo Testamento, quizá llevaba semanas, meses de convertido y murió. Como murieron tantos cristianos durante los primeros años de la iglesia. Muchos de ellos no tuvieron, entre comillas, el lujo que tenemos muchos de nosotros de decir: llevo 15 años en el Evangelio, llevo 20 años, llevo 30 años, llevo 40 años. Algunos aceptaban a Cristo, hermano, y a los 2 o 3 días morían por su fe en Jesucristo. ¿A dónde fueron a parar? Al reino de los cielos. Entonces, es lo que yo quiero llamar la atención, amado hermano, es a ese detalle. Quizá el propósito de Dios con todo esto que hoy está viviendo el mundo sea seguir enviando ese despertar a la humanidad para que más y más millones de personas se conviertan. Hoy los medios se han convertido en una herramienta poderosa para que la palabra, hermano, corra, cruce fronteras, al nombre de Cristo. Hermano, es que mire el tiempo, mire esto cómo ha avanzado. En mi caso personal, hace unos 26 años me convertí a Cristo, por la misericordia del Señor. Y esto, hermano, ni siquiera pasaba por nuestras mentes. Porque salíamos a las calles a predicar. Lo más sofisticado que había era una predicación grabada en un cassette. ¿Lo recuerdan? En cassette. Y usted grababa la predicación. No toda iglesia tenía el lujo de tener un aparatico para grabar en cassette. No todas, porque la mayoría de las iglesias en una pobreza impresionante. Y entonces el pastor que podía grababa su predicación en ese equipito. Y los que le encargaban la predicación, se le grababa el cassette y tenga. Hoy en día, hermano, ya, mire, después del cassette vino el CD. Y después, hermano, la tecnología ha ido avanzando, avanzando. Y hoy el internet, hermano, permite que la palabra alguien la esté predicando y al otro lado del mundo estén escuchando la palabra. Dios está usando la tecnología. Usted no sabe, amado hermano, lo que Dios hace a través de la palabra en la vida de personas que quizá nosotros nunca conoceremos, pero que escucharon un mensaje de la palabra allá, hermano, donde estaban, creyeron en Jesucristo. El Espíritu Santo trató con ellos a través de esa palabra. Se convierten a Cristo, amado hermano. Nosotros, humanamente hablando, nunca sabremos cuántos millones de personas se han convertido a Cristo durante esta pandemia. En el cielo lo sabremos. Pero hay gente, hermano. Mire, por ejemplo, usted va a la palabra y se da cuenta de que en la época del Nuevo Testamento había una cantidad de discípulos de Jesús que no todo el mundo conocía. Amén. Pero eran discípulos de Jesucristo, ya habían creído en Él. ¿Cuánto más en este tiempo, amados hermanos? Habrá millones y millones de personas que ya han creído en Jesucristo, que ya han doblado sus rodillas y han levantado su mirada al cielo y le han dicho al Señor: Señor, yo escucho esa palabra. Y esa oración que ese pastor hizo allá con esas personas que pasaron al altar, yo la hago también, Señor. Y hoy te recibo como mi Salvador personal. La Biblia no dice que tiene que ser en un altar,
para que no, crea en Jesucristo. Reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Porque es que, hermano, en todo el mundo, la gente no tiene la facilidad que tenemos nosotros de ir a este templo, de ir al de allí, de ir a aquella iglesia, a la otra. En países como China, por ejemplo, hermano, las iglesias son subterráneas. Esto no se ve en China, esto no lo ve usted en China. Menos en Corea del Norte. En Corea del Norte, por ejemplo, está prohibida la Biblia. Nadie puede tener una Biblia en Corea del Norte. Leía la historia de una niña, la inocencia de los niños. La mamá era cristiana, pero secretamente. Y tenía su Biblia. Y la niña en la escuela comenzó a decir que la mamá tenía un librito negro. Y a la casa de la niña mandaron a estas personas y descubrieron que la señora tenía Biblia, y eso en China o puede dar pena de muerte o desplazamiento a campos de concentración, trabajo forzado en Corea del Norte. Corea del Norte es un infierno, amados hermanos. A veces nosotros nos quejamos de nuestro país, hermano, que hay países en este mundo que literalmente son un infierno. Entre ellos, lo podemos decir abiertamente, Corea del Norte es un infierno. Y para ser cristiano es un requete contra infierno. A veces nosotros no valoramos lo que tenemos, amados hermanos. Mire esta preciosa libertad. No, hermano, yo no voy, si no es en el culto de la mañana, yo no voy. Qué bueno mandarlo para Corea del Norte, ¿cierto? Unas vacaciones por allá, a ver. Y hermano, trate de congregarse y viene y nos cuenta cómo le va. En China es igual. En China usted no puede pararse en una esquina a predicar el evangelio. No puede alquilar un local y decir, aquí vamos a abrir una iglesia. No, todo tiene que ser secretamente. Pero hay evangélicos en China. Y aunque no lo crea, hay evangélicos en Corea del Norte. Qué tremendo, amado hermano. A pesar de todo eso, hay gente en todos los rincones del mundo que tienen sed de Dios y que han creído en Jesucristo y siguen creyendo en Jesucristo. Aleluya. Ahora, es aquí, amados hermanos, donde la iglesia de Cristo está llamada a marcar una enorme diferencia en este tiempo que hay tanta sensibilidad espiritual en muchas personas. Hay gente que tiene sed de Dios y la iglesia, óigase bien, la iglesia es la única institución sobre la tierra, la única que puede predicar acerca de la salvación del alma. No es la ONU, porque a la ONU no le interesa el evangelio. La ONU quisiera desaparecer la iglesia de Cristo. No la ha desaparecido porque es que no puede, ni la ONU, ni el diablo, ni nadie puede. Porque está escrito, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y si no, el diablo, que el Señor lo reprenda. Hace años que hubiera desaparecido la iglesia ya, la hubiera borrado. Al nombre de Cristo. No es la NASA la encargada o la llamada a anunciar el mensaje de Cristo. Menos los brujos, menos los hechiceros, tampoco los psicólogos.
ni los sociólogos. Es la iglesia de Cristo. La única institución sobre la tierra autorizada por el Dios de la gloria para predicar el evangelio, para conducir a las almas a creer en Jesucristo. Al nombre de Cristo. Vaya a San Marcos capítulo 16, por favor. A Dios sea la gloria, aleluya. San Marcos capítulo 16. Leamos del verso 14 en adelante. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mira, amado hermano, la iglesia no está llamada a librar al mundo de las pandemias. Esa no es la tarea de la iglesia, porque las pandemias hacen parte de la profecía bíblica. Pero la iglesia sí puede decirle a esta humanidad que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay vida eterna, que en Jesucristo hay esperanza, que en medio de toda esta mortandad la gente puede tomar la maravillosa decisión de entregar su vida a Cristo. Mire, hermano, hay un dato que usted y yo tampoco nunca sabremos: cuántas personas de esas que han muerto ya infortunadamente a causa de esta pandemia, antes de ingresar a una UCI, habrán aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Eso no lo sabemos, pero muchas de ellas lo hicieron, porque tienen un familiar cristiano, y antes de que lo llevaran a una clínica, su familiar oró por ellas, les condujo a recibir al Señor Jesucristo, y se fueron para ese lugar con la esperanza, por supuesto, como humanos, de que Dios los sanara, pero con su fe ya depositada en Jesucristo. Murieron, pero quizá durante buena parte de ese tiempo que estaban allí en agonía, mientras tuvieron lucidez mental, usted puede imaginarse a la gente allí en esas clínicas intubadas, pero en su mente orando al Señor, pidiéndole a Dios misericordia. Dios, de todo, hermano, lo negativo que le pasa a la humanidad, Dios también saca provecho. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Que las almas sean salvas, es ese, no es otro. El objetivo de Dios no es que los edificios más lindos de la tierra no se caigan, eso para Dios es basura. Que los carros más bonitos de la tierra no se vayan a chocar, eso para Dios es basura. El objetivo de Dios es la salvación de las almas. Las almas. Y la iglesia, nosotros, amados hermanos, podemos y debemos seguir predicando este evangelio. Por eso es que se necesitan hombres y mujeres que sientan este llamado de parte de Dios. Porque mire lo que nos dice el Señor Jesucristo ahí en San Lucas capítulo 10. En el verso 2 dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando se habla de mies,
se habla de cosechas. Amén. En el argot agrícola, la mies son cosechas de trigo, de cebada, cultivos que están listos para cegar, para cosechar, pero que se necesita quien vaya y recoja la cosecha. Puede haber un campo muy hermoso de trigo, de cebada, de maíz, de cualquier cultivo, pero si no hay quien vaya y recoja la cosecha, se pierde el cultivo. Así está el mundo, hermano. Hoy el mundo es un campo. El Señor Jesucristo nos dice: alzad los ojos y mirad, porque ya los campos están blancos, ya están listos para la cosecha. Hay multitudes de almas, hermano, anhelando que se les predique el Evangelio. Pero hace falta, hermano, hace falta algo en nosotros. Nos hace falta algo. Y le voy a decir que vayamos a San Mateo, capítulo 9. Aleluya. San Mateo, capítulo 9, gloria al Señor. Cristo vive para siempre. Leamos del verso 35 en adelante. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe qué manifestó el Señor Jesucristo? Compasión por las multitudes, porque estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Si algo necesitamos nosotros hoy como iglesia de Cristo, es que el Señor inunde nuestros corazones de compasión, amados hermanos. Que Dios nos permita mirar con sus ojos el dolor, la miseria humana, la angustia que hoy está viviendo tanta gente, amados hermanos. Tantas personas acorraladas por los problemas, por la depresión, por las necesidades. Hoy nosotros, hermano, literalmente, necesitamos una dosis de compasión. Que Dios llene nuestros corazones de compasión por los perdidos. Y que nos llene de su gracia para predicar la palabra, hermano, y poder así conducir a muchas personas a que crean en Jesucristo. Es ese tipo de obreros que hoy necesita la iglesia, y sabemos que el único que puede levantarlos es el Señor. Este tipo de obreros no los puede formar un instituto bíblico, porque el instituto bíblico enseña la parte teórica y enseña hermenéutica y enseña teología y enseña homilética. Pero el sentir en el corazón, la compasión, solamente puede darla el Señor. Por eso el Señor nos dice: rogad al Señor de la mies, al Dios Todopoderoso, que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los cristianos dispuestos a predicar el evangelio son pocos. Entonces usted y yo tenemos una doble tarea.
En primer lugar, rogar al Señor que envíe obreros a la mies. Pero ¿qué tal si de paso le decimos también, Señor, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué tal que le dijéramos al Señor de todo corazón en nuestras oraciones personales, Señor, hazme un instrumento de tu amor, hazme un instrumento de tu palabra, hazme un instrumento de tu compasión, hazme un instrumento de tu misericordia, hazme un instrumento de tu poder. Usa mi vida. Dame gracia para ganar almas para tu reino. Amado hermano, Dios todavía sigue llamando obreros a trabajar en su obra. Yo no sé si usted de una u otra manera sienta de parte de Dios esa necesidad de levantarse y de comenzar a trabajar en pro de la salvación de las almas. La mies es mucha. Hermano, es que mire, son miles de millones de personas, más de 9.000, aproximadamente ya 9.000 millones, los que habitamos este planeta. Y ni siquiera un 5% somos cristianos. Entonces mire, hermano, el reto tan tremendo. Con razón el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, hermano, qué pesar, no se puede hacer nada. Sí, el Señor dice, rogad al Señor de la mies. Mire, debe ser una de nuestras oraciones. Señor, envía obreros, levanta obreros. Levanta dentro de tu pueblo hermanos y hermanas que sientan dolor, que sientan compasión por las almas perdidas. Y como Isaías, decirle también, Señor, heme aquí, envíame a mí, cuenta conmigo. Yo quiero servirte. Hermano, usted y yo podemos hacer mucho. Esa visita que a usted le entregan, hermano, usted puede dedicarse a orar por ella, a visitarla, a enseñarle doctrina, a enseñarle la palabra, a consolidarla. Ahí ya se está haciendo un trabajo. Porque a veces creemos que el trabajo es simplemente repartir un tratado, hermano. Un tratado muchas veces la gente lo recibe y lo tira a la basura. Y entregué un tratado y ya hice la obra de Dios. No, hermano, esto va más allá. Ora usted por esa almita que Dios le permitió traer a la iglesia, que pasó al altar. Continuamente ora por ella con nombre propio. La visita, le comparte la palabra, la motiva. Eso es lo que se conoce como el trabajo de consolidación. Apoyar a esa persona. Y además de eso, predicar la palabra. Dios despierte nuestros corazones. Que el Señor nos sensibilice. Porque hoy más que nunca, amados hermanos, Dios quiere salvar a millones y millones de personas antes de que suene la trompeta y la iglesia sea arrebatada al cielo. Hoy más que nunca esta palabra cobra importancia. A la verdad, la mies es mucha, pero hay un problema: los obreros son pocos. ¿Querrá usted, amado hermano, amada hermana, entrar a ser parte de ese ejército de obreros que ya hay predicando el evangelio? ¿O usted seguirá diciendo, no, hermano, eso a mí no me interesa, yo estoy muy tranquilo en mi casa, muy cómodo? Por eso le digo que necesitamos que Dios derrame sobre nuestras vidas una dosis de compasión. Algo que nos haga a usted y a mí sentir la necesidad de seguir predicando el evangelio. Porque hay
mucha gente sedienta de escuchar la palabra y de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Póngase de pie, amado hermano. Hable con Dios en esta hora. Y usted que está allí en su casa, amado hermano, hable también con el Señor. ¿Querrá usted escuchar el llamado de Dios? Hoy Dios está llamando a obreros a trabajar en su mies. Y hay recompensa. La Biblia dice que hay recompensa para el que siembra y hay recompensa para el que recoge. Dios sabe pagar muy bien. Dios sabe recompensar todo lo que usted y yo hagamos en pro del avance de la iglesia, en pro de la salvación de las almas. Padre celestial, mi alma te alaba, Señor. Te doy muchas gracias por haberme permitido compartir este pensamiento de tu bendita palabra, esta reflexión, Señor, acerca de la responsabilidad tan grande que tenemos en este tiempo como iglesia. Hoy, cuando este mundo está tan necesitado, nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de seguir predicando tu bendita palabra. Padre, por favor, despiértanos a tus hijos. Derrama sobre nuestros corazones una gran dosis de compasión, de amor por las almas perdidas, de tanta gente que hoy anda en tinieblas. Danos amor por las almas perdidas. Danos gracia para ganar almas para tu reino. Haz de cada uno de nosotros, tus hijos, un instrumento de tu amor, un instrumento de tu compasión, un instrumento de tu misericordia, un instrumento de tu poder y de tu bendita palabra, Dios mío. Sigue capacitándonos, Señor, sigue enviando obreros a la mies, sigue levantando en medio de cada congregación hermanos, hermanas, Señor, que escuchen el llamado, que sientan el deseo, que sientan la necesidad de levantarse y decirte a ti: heme aquí, Señor, envíame a mí, cuenta conmigo, yo quiero servirte. Despierta el espíritu de tu pueblo, Señor. Llénanos de tu gracia, llénanos con tu Santo Espíritu, capacítanos, Señor, ábrenos puertas grandes para la predicación de tu bendita palabra. Y envía obreros a la mies, envía obreros a la mies, envía obreros a la mies, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, te lo pedimos. Glorifica tu palabra, Señor. Que esta palabra no vuelva vacía a ti. Deposita ese llamado en muchos corazones, Señor. Haz algo poderoso en este último tiempo. Envía un avivamiento poderoso, mi Dios. Salva millones y millones de almas antes de que suene la trompeta, Señor, porque sabemos que es inminente el arrebatamiento de la iglesia, como también es inminente el comienzo de los juicios de la gran tribulación sobre esta humanidad. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a darte la medida que tú quieres de cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Todo el que sienta ese deseo